Bienvenidos amigos a otra semana más juntos aquí en Cuentos Humanos. Yo soy Gabriel y bueno, ya estamos en la cuarta semana del mes de octubre, mes del terror, y les traigo un autor muy especial. El día de hoy leeremos a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es un escritor estadounidense considerado maestro dentro del relato corto, del cuento y sobre todo pues del género del terror. Había leído ya digamos bastantes cuentos de Edgar Allan Poe, pero para el día de hoy les traje uno que me gustó mucho, que se llama El retrato oval. Justamente este cuento se encuentra en esta recopilación de historias extraordinarias de la editorial Club Bruguera. Es un libro algo antiguo que lo encontré aquí en casa y pues si tengo que recomendarles un libro de Edgar Allan Poe, a mí me gusta mucho este que se llama El gato negro y otros cuentos de la editorial Norma, que viene en esta edición de Caro Cruz, en la que en una parte están los cuentos y en la otra pues unos escritos de otros autores sobre Edgar Allan Poe. Sin más, bueno, les puedo mostrar también este otro libro que tengo de él. Es una edición bilingüe, centrada en aprender vocabulario y estas cuestiones de inglés. Sin más, iniciemos el día de hoy con el retrato oval y espero les guste. El castillo en el que mi criado se había empeñado en entrar a la fuerza, antes que permitir que yo pasara la noche al aire libre, encontrándome gravemente como me encontraba, herido. Era uno de esos enormes edificios en los que se mezcla el aspecto lóbrego con la grandeza que durante tanto tiempo han lanzado su ceñuda frente entre los Apeninos, no menos en la realidad que en las novelas de la señora Radcliffe. Según todas las apariencias, había sido abandonado temporalmente y en época muy reciente. Nos instalábamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Se hallaba situada en una apartada torre del edificio. Su ornamentación era rica, pero ajada y vetusta. Sus paredes estaban cubiertas por tapices y adornadas con diversos y multiformes trofeos heráldicos, así como por diversos cuadros modernos, con marcos tallados en ricos arabescos de oro. En aquellas pinturas que colgaban de las paredes, no sólo en sus principales superficies, sino hasta en algunos rincones de la extravagante arquitectura del castillo, en aquellas pinturas, digo, y quizás a causa del delirio que comenzaba a abrumarme, se centró todo mi interés. Y así ordené a Pedro que cerrase los macizos póstigos de la habitación, pues ya era de noche, y que encendiera las velas de un gran candelabro que se alzaba junto a la cabecera de mi cama, y que abriese las cortinas de terciopelo negro que rodeaban también la cama. Quise que se hiciera todo aquello para poder entregarme, si no al sueño, al menos alternativamente a la contemplación de aquellos cuadros y a la lectura de un pequeño volumen que habíamos encontrado sobre la almohada y que contenía las críticas y descripción de todos aquellos. Leí durante larguísimo tiempo, y devotamente, muy devotamente, estudié los cuadros. Rápida y gloriosamente fueron pasando las horas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro me desagradaba, y alargando la mano con cierta dificultad para no despertar a mi dormido criado, lo coloqué de forma que su luz iluminara mejor el libro. Pero aquella acción produjo un efecto completamente inesperado. Las luces de las numerosas bujías, porque habían muchas, caían en aquel momento sobre un nicho de la habitación que hasta entonces había quedado sumido en la oscuridad por uno de los postes de la cama. Y a causa de ellos pude ver, vivamente iluminado, un retrato que había pasado completamente inadvertido. Era el retrato de una niña que comenzaba a ser mujer. Miré rápidamente aquel cuadro y luego cerré los ojos. ¿Por qué hice aquello? No pude averiguarlo en un principio, pero mientras permanecí con los párpados cerrados, busqué en mi mente la razón de haberlo hecho así. Fue un movimiento impulsivo para ganar tiempo para pensar.
para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y dominar mi fantasía y dedicarme a una contemplación más sobria y más segura. Al cabo de unos momentos, miré fijamente el retrato. Lo que yo entonces veía directamente, no podía ni deseaba dudarlo, porque el primer resplandor de las bujías sobre el lienzo había parecido disipar el soñoliento sopor que se estaba apoderando de mis sentidos y volverme de nuevo a la vida despierta. El retrato, ya lo he dicho, era el de una joven. Se reducía a la cabeza y hombros, hecho a la manera que técnicamente suele llamarse de viñeta. Su estilo pues parecía mucho más al de las cabezas favoritas de Sully. Los brazos, el pecho y hasta los brillantes cabellos se fundían imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo de aquel conjunto. El marco tenía forma oval, ricamente dorado y afilgranado en arabescos. Como obra de arte, nada podía ser más admirable que aquella pintura. Pero no podía haber sido ni la factura de la obra, ni la inmortal belleza de aquel semblante, lo que tan súbitamente y con tal vehemencia me conmovió. Y mucho menos podía haber sido que mi fantasía sacudía de su adormecimiento hubiera pues confundido a aquella cabeza con la de una persona viva. Comprendí enseguida que las particularidades del dibujo, del aviñetado y del marco hubieran disipado instantáneamente tal idea y que me hubiesen evitado incluso una momentánea distracción. Meditando seriamente acerca de todo aquello, permanecí tal vez durante una hora, reclinado a medias, en el lecho con los ojos clavados en aquel retrato. Finalmente, satisfecho de haber acertado el verdadero secreto del efecto que producía, me tendí de espaldas en la cama. Había descubierto que el hechizo de aquella pintura consistía en que su expresión mostraba una absoluta semejanza con la vida, que primero me sobrecogió y finalmente me desconcertó, me avasalló y me anonadó. Con profundo y respetuoso temor, volví a colocar el candelabro en su primera posición. Una vez quedó fuera de mi vista la causa de mi profunda agitación, escudriñé ansiosamente el volumen que trataba aquellos cuadros y de su historia. Escudriñé el libro hasta encontrar el número que marcaba el retrato oval, y allí leí pues las vagas e imprecisas palabras que siguen. Era una doncella de singularísima belleza, y no menos amable que llena de alegría. Pero funesta fue la hora en la que ella vio, amó y se casó con el pintor. Él, apasionado, estudioso, sobrio, era hombre que ya tenía esposa en su arte. Ella, una doncella de rarísima belleza, tan encantadora como alegre, toda luz y sonrisas, juguetona como un cervatillo, amante y cariñosa para todas las cosas de este mundo. Solo aborrecía al arte, que era su rival. Solo temía a la paleta, a los pinceles y a otros enfadosos instrumentos que la privaban de la presencia de su amado. Fue pues cosa terrible para aquella doncella oír decir al pintor que deseaba retratar también a su joven esposa. Pero ella era humilde y obediente. Permaneció dócilmente sentada durante muchas semanas en la sombría y elevada cámara de la torre donde la luz caía sobre el lienzo solo desde arriba. Pero el pintor se aficionó enormemente a la obra que iba adelantando hora por hora, día por día. Era un hombre apasionado y vehemente, caprichoso, que se perdía en fantaseos, de tal modo que no quería ver cómo aquella luz que se derramaba tan lúgubremente en aquella solitaria torre marchitaba la salud y el ánimo de su esposa, a quien todos veían consumirse menos él. Y sin embargo ella no dejaba de sonreírle, sin quejarse jamás,
porque veía que el pintor, que gozaba de alto renombre, hallaba en su tarea férvido deleite, y que se aferraba día y noche en pintar a la que tanto le amaba, y que cada día iba desalentándose y enflaqueciendo más. Y lo cierto fue que algunos que contemplaron el retrato hablaron de su parecido en voz baja, como si se tratara de una maravillosa demostración, no sólo del talento del pintor, sino de su amor profundo por aquella a quien pintaba en forma tan excelsa. Pero hacia el final, cuando la obra se acercaba más y más a su terminación, ya no se admitía a nadie en la torre, porque el pintor ya desvariaba profundamente inmerso en su obra, de la que apenas apartaba los ojos, ni siquiera para mirar a su esposa, y no quería ver cómo los colores que esparcía sobre el lienzo eran arrancados de las mejillas de la que estaba sentada cerca de él. Y cuando hubieron pasado muchas semanas más, y quedaba ya muy poco que hacer, salvo alguna que otra pincelada en los ojos o en la boca, el espíritu le vaciló también como la llama en la concavidad de una lámpara. Se dieron las últimas pinceladas, y durante un momento el pintor quedó arrobado ante la obra que acababa de trabajar tan primorosamente. Pero al cabo de otro momento, cuando aún contemplaba su cuadro, palideció, tembló súbitamente y horrorizado gritó: «Esto es realmente la vida misma». Luego volvió los ojos a su amada. Estaba muerta. Y bueno, amigos, espero les haya gustado mucho el cuento de esta semana. Y nos vemos el siguiente domingo con otro autor en este mes del terror. Chao.